compañera, querida Julia Caballero, gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión del curso. En noviembre hablamos de Caballero Bonal, aprendizaje y desaprendizaje. Después de un estudio breve pero intenso de su poética, de los recursos narrativos y de su posible implementación en el aula, ya en la sesión del martes de sus memorias y de sus vivencias con amigos, y solo nos queda en este caso la música, como diría Aute en una de sus canciones. Así que hemos querido, en este sentido, dedicar parte de esta sesión, dado que las relaciones entre la música y la poesía en su obra son bastante íntimas, y de ello ya nos hablará Ismael Chantangier, que en la siguiente conferencia, que ha dedicado su tiempo, su tesis y estudios a todo ello. Vamos a dedicar la primera parte al flamenco. Enmarcados dentro de la Semana del Flamenco, en torno al día 16 de noviembre, día en que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, los centros educativos están acercando ese patrimonio a nuestros niños y niñas, mediante el aprendizaje del arte y la cultura en los centros docentes como estrategia para contribuir a una ciudadanía intercultural. La presencia del flamenco en el sistema educativo contribuye al desarrollo integral y pleno del alumnado. Desde la Consejería se ha creado un portal educativo de flamenco, se ha incluido el flamenco en las actividades extraescolares, se han creado proyectos de investigación de flamenco y se han creado los premios de flamenco en el aula. El CED también organiza una jornada de flamenco educación, por tanto es un honor para nosotros enmarcar esta ponencia dentro de este trabajo y esta línea estratégica que se está realizando en los centros. Es un placer para mí también presentar a Fermín, que nos acompaña, que nos ha apoyado y ha estado en todas las ponencias de este curso, construyendo conocimiento, aprendiendo de él con H, dado que es un experto en la obra de nuestro maestro y nos hablará sobre todo de su labor como productor musical, como recopilador, como estudioso y letrista del flamenco. Fermín Lobatón es crítico y escritor de temas flamencos desde hace más de 3 décadas. Desde 2005 escribe para el diario El País y con anterioridad dirigió una página semanal del flamenco en Diario de Cádiz, desde 1996 hasta 2010. Es autor de los textos de la obra Retrato Flamenco de un Tiempo, Jerez en torno a los 80, con fotografía de Gutiérrez y Tamayo, y del libro Bailando en Plata. Fue ayudante de dirección de la serie documental Tierra Cantadora en 2001, que ha realizado programas de flamenco para la televisión y ha elaborado guiones de documentales de diversos artistas flamencos para el programa Hijos de Andalucía de Canal Sur. Sin más preámbulo, escuchemos el nuestro. Buenas tardes a todos y a todas. No hay más remedio que dar las gracias. Sé que esto es un ritual, a lo mejor cansino para vosotros, pero yo me siento muy agradecido y honrado de haber estado en este ciclo de aprendizajes y desaprendizajes, y más después de haber estado en las jornadas anteriores, después de lo que ha pasado por aquí, lo que obliga, compromete y otorga un peso de responsabilidad enorme, pero trataremos de sobrellevarlo. Muchas gracias a vosotros por la asistencia, a la Fundación Caballero Bonal, por contar conmigo, la persona de Pepa, y al Centro del Profesorado, a Paco, gracias por la presentación, y a Mateo por la asistencia técnica que me ha prestado, porque la verdad soy muy pesado, me he vuelto exhaustivo, la verdad, y he reunido muchos materiales. No sé si nos va a dar tiempo de usarlos todos, pero si no, yo os lo cuento. Los que sois inscritos del profesorado, habéis recibido una dirección URL donde se encuentran una serie de documentos de PDF. Básicamente se tratan de fotocopias de los 2 libros de memorias de
de Caballero Bonal, a los que me he remitido para reunir su relato de sus experiencias flamencas y musicales en general. También hay un PDF con materiales en el que se pueden encontrar la bibliografía flamenca de Caballero Bonal, la bibliografía que yo he utilizado y los materiales. Y también el programa. Yo soy muy buen mandado, la verdad. A mí me dijo Pepa, a ver si te puedes preparar algo sobre la labor del autor como recopilador, estudioso, productor y letrista del flamenco. He seguido el guión, pero he puesto alguna cosilla más y no me limito solamente al flamenco, la verdad. También es cierto que hablamos, Pepa y yo, de que podíamos mirar alguna otra música. Y por ahí vamos a empezar con una advertencia. Cuando me remito a las memorias, después de la sesión del martes pasado, hay que hacerlo siempre con precaución. Ya sabemos que el autor subtituló sus 2 volúmenes como la novela de la memoria y jugó deliberadamente a la ambigüedad entre realidad y ficción. Todo esto lo analizaron esas 2 personas sabias que estuvieron el martes aquí, Celia y Ana Caballé, Celia Fernández Prieto y Ana Caballé, así que no me extiendo ni una línea. Pero una advertencia, es decir, yo, buscando sus experiencias, me he encontrado a veces con que su biógrafo, Julio Neira, lo corrige. Bueno, ya decía Ana Caballé, que a lo mejor es que, en fin, no era capaz de recordar nada más o no le convenía, lo que fuera. Esa es una advertencia. Pero, por lo demás, me voy a permitir, y me van a permitir, que comience hoy con la poca académica referencia a una historieta. Vamos teniendo edad de contar historias. Yo soy abuelo, además, para más Henry. Y esta historieta la hablé con Pepa, que merecía la pena contarla. Porque cuando falleció el escritor Álvaro Mutis, al que veis en la foto, junto a nuestro autor, la conté en la prensa. Me parecía interesante contarla porque era muy curiosa. Pero no es nada académico, seré breve, por lo tanto. El caso es que a Álvaro Mutis la Diputación lo nombró hijo adoptivo de la provincia en 2001, pero no pudo venir a recoger su nombramiento y vino en febrero de 2002, que es el año de esta foto, a recogerlo. Y bueno, después del acto protocolario por la mañana, por la tarde, me invitan a una cena en el Ventorrillo del Chato, además en el sótano, vamos, de unas reminiscencias así como muy románticas de viajeros románticos y demás. No me podía imaginar por qué me invitaban, pero evidentemente acepté la posibilidad de estar con un autor al que yo siempre admiraré como Álvaro Mutis, porque soy un fanático de su Macrol, El Gaviero, cuyos 7 libros recomiendo, porque son una joya de la prosa y del pensamiento en español. Pues también iba a estar Caballero Bonal, había muchos alicientes. Cuando llegué allí me di cuenta de por qué me habían invitado. Allí estaba... ¿Qué se oye? Aquí mejor. Allí estaba, lo veis al fondo, el maestro Chano Lobato. Estaba en la cena y había un guitarrista. Dije, date, aquí hay una fiesta en ciernes. Efectivamente así era. Y en cuanto llegamos a los postres, pues ya se le invitó a Chano, nos apartamos un poco y Chano hizo el intento de cantar. Me acuerdo de una, qué gracioso era, que va y le dicen, que no canta Juan, porque no canta una colombiana en honor
que sí me lo dijo en serio, en broma, probablemente era en broma. Pero de todas formas no tuvo oportunidad de cantar mucho, porque con el ceño tanto fruncido, el señor Mutis y su esposa, apenas empezara a cantar Juan, Chano Lobato, dijeron que se tenían que marchar. Nos quedamos un poco cortados, pero una vez despedidos nos dispusimos a compartir la sobremesa y dio la casualidad que caía a la derecha de Caballero Bernal, que vino el camarero, me acuerdo perfectamente, vino el camarero, ¿usted qué iba a tomar? Todo el mundo estaba con whisky y entonces dice, por favor, ¿cómo me lo pregunta? Yo tomo manzanilla. Y al otro día hablamos. Y en cuanto tuvo ocasión, me manifestó su enfado por la actitud despreciativa hacia el flamenco de su compañero, que por cierto han sido amigos siempre, pero de una forma contundente, además, y afeando su conducta. Y tengo recogido textualmente, cuando escribí de esto, no tiene disculpa, con su aire así grave. Yo cuando viví en su país sí que me interesé por su folclore como hay que hacer. Total, que me quedé con esa idea y dije, pues habrá que saber qué fue lo que hizo cuando estuvo en Colombia. Sabemos que él estuvo en Bogotá enseñando de febrero de 1960 a diciembre de 1961, según Julio Neira, según él fueron 3 años. Y hablando de su vida en Bogotá decía, no olvidé, por ejemplo, mi vieja afición a ciertas formas expresivas de la cultura popular o de la cultura popular no contaminada por las artes escénicas, las academias privadas y las interferencias turísticas, lo que me indujo a buscar el modo de relacionarme con algunos especialistas de la materia y ahí me sirvió de inestimable intermediario Tito Zubiría, rector de la Universidad de los Andes, folclorista a su manera y experto él mismo como buen costeño en los sutiles y ceremoniosos aires caribes. Cumbia, bambuco, danzón, porro, currucao. Quiero recordar que Zubiría incluso tocaba con esmero la batola o el tiple. No me voy a extender, aunque hay más, porque habla del negro Barrientos, un personaje que también le introdujo, y después termina, y me he revisado los 2 volúmenes de memoria, termina con un pitote en un sitio de folclore donde casi llega a las manos o las manos llegan a él. Y es curioso porque la otra música que he rastreado, que no es el flamenco, también es protagonista de un medio conato de enfrentamiento. En fin, este interés del autor por el folclore del sitio donde está, yo creo que forma parte de una vida intensa y activa. Y forma parte de una actitud vital ávida de conocimiento y de experiencias, porque no fueron solo musicales, también recorrió, hizo la navegación del río Magdalena, que es un relato precioso. Y sobre todo de una forma de estar congruente con el lugar y el tiempo que le toca vivir. Eso es algo que afecta a muchos aspectos suyos, por supuesto que a la literatura, pero también a la política, aunque aquí nos referiremos solamente a la música. Y hablando de música, yo creo que nadie pone en duda, no sé, Julia, si estaré muy equivocado, de la condición de melómano de José Manuel. Ya en la última etapa de su vida, cuando apenas podía leer, confesaba en una entrevista algo crepuscular en El País, que pasaba los días escuchando música clásica y jazz. Y me llamó mucho la atención. Sobre el jazz no he encontrado testimonios, pero sí sobre la clásica no he encontrado testimonios en su memoria, pero sí sobre el jazz, que de forma curiosa descubre en Cádiz cuando era estudiante. Y lo cuenta en tiempo de guerras perdidas. Y dice, coincidiendo más o menos con el último tramo de mi estancia en Cádiz, contraje 2 aprecios ya inextinguibles, el jazz y el surrealismo. Inextinguibles, se dice. Así de categórico, con el jazz no sé cómo conecté primeramente, me imagino que sería a través de alguna emisión radiofónica o de algunos viejos discos descubiertos, entre otras, afodilladas reliquias.
Lo que sí recuerdo es que había un chico de Cádiz, Daniel de nombre, que había organizado una pequeña banda compuesta por un saxo, que era lo que él tocaba, una guitarra, una batería y un raro artilugio de percusión, el washboard, o tabla donde se lavaba la ropa, curiosa reminiscencia de los tiempos heroicos del jazz. El washboard es efectivamente una tabla de esa en la que se lavaba, cuando yo era pequeño, la ropa, y el que en Nueva Orleans, con una cucharilla, sirve para hacer ritmo. El caso es que se hizo asiduo de esa banda que tocaba en un garaje del Campo del Sur, y lo que me llama la atención, bueno, con el tiempo sería un aficionado más serio, sobre todo él cita desde que conoce a Epe Trapper. Era un danés españolizado, uno de los críticos de jazz más importantes que ha habido, un gran entendedor. Y dice que Epe le introdujo los clubes de jazz madrileños y de Donostiarra, y con muy buena compañía, Ángel González, Gabriel Celaya, Juan García Hortelano. A mí de este testimonio lo que me llama la atención es cómo cuenta el jazz. Emplea una serie de términos, ragtime, blues, bebop, que denotan conocimiento del género y capacidad para apreciarlo y comprenderlo. Ya sabemos que cuando ya en Madrid, con los años, frecuenta el jazz, habla de un club por Diego de León, que yo identifico como el Whisky Jazz Club, porque yo, cuando iba a Madrid, pues hace muchos años, siempre iba por allí, por Diego de León, al Whisky Jazz Club, porque siempre había garantía de algo. Y hablando de un día que estaba allí, critica la presencia de personas a las que califica de frívolas, porque incomodan, comillas, a quienes gustan, como es mi caso, de esa música de tan plenarias transmisiones sensitivas. Una descripción del jazz que para mí es tan exacta como afinada, propia, sin duda, de un gran conocedor y degustador. Lo repito, música de tan plenarias transmisiones sensitivas. Yo, aunque paso por ser flamenco, y no soy, yo escribo de ello y lo vivo y esas cosas, yo he sido siempre muy aficionado al jazz y por eso aprecio esa descripción tan fina y exacta. Y tras estos dos telegramas que le prometí a Pepa que iban a ser muy breves, pasamos a lo del flamenco, que es lo realmente importante del día de hoy. Vamos a ver, yo tengo a Manuel Ríos Ruiz, he dicho antes que he añadido algunas cosas, aparte de Colombia y aparte del jazz, pues por ejemplo, las raíces de la afición del autor por el flamenco, que son muy curiosas, la verdad, cuando la he ido descubriendo. En el congreso que se le dedicó por su 80 cumpleaños, hubo una mesa dedicada al flamenco en la que intervinieron Manuel Ríos Ruiz, José María Velázquez Gastelu y ¿quién fue? El catedrático de... Ahora me da el nombre. Recomiendo, no, si lo tengo por aquí en algún lugar de la conferencia. Bueno, recomiendo la lectura en las actas de esta mesa porque fue muy... Gutiérrez Carbajo, Pepa. Ya está, Gutiérrez Carbajo. Hay un nombre que parece que se resiste. Bien, pues Manuel Ríos Ruiz, al que yo tengo por quizás el mejor exégeta del flamenco de Jerez, por la forma en que explica la singularidad del flamenco de Jerez, su naturaleza, ahí está. Pues Manuel Ríos Ruiz, en esa mesa redonda, dijo: Pepe Caballero asumió la entidad flamenca de Jerez en su adolescencia y juventud, abriendo su sensibilidad a todo el orbe de lo hondo. Sin duda alguna, algo tiene que haber. Pero resulta que si seguimos el relato
tus memorias, las raíces están un poquito antes de Jerez incluso, ¿no? Aunque terminan en Jerez, remiten por fin a Jerez. Concretamente, en tiempo de guerras perdidas, aparece la primera experiencia flamenca que tiene lugar en la casa familiar de la poeta Pilar Paz Pasamares. De ella, de aquella experiencia que él califica como las tenidas flamencas en casa de la familiar, habla de tío Arturo, el padre de Pilar, porque le llaman todos así, que dice que aprovechaba las excusas más inconsistentes para organizar en su casa unas tenidas flamencas que alcanzaron gran notoriedad en el mundillo provinciano. El tiempo mínimo de duración de esos festejos solía rondar las 15 o 16 horas y actuaban en ellos los más conspicuos exponentes del cante y del baile. Nunca se me ocurrió calcular la cantidad de jerez que allí podía consumirse, pero a juzgar por todos los indicios tenía que suponer un buen aliviadero de los excedentes vínicos de la zona. Y después el flamenco vuelve a aparecer, pero en Arcos, anterior, a través de su relación con el poeta Julio Mariscal. Y no voy a leer, porque si no se hace muy largo, pero Julio le introduce a un cantaor que se llama El Mochuelo, no era el Mochuelo histórico, evidentemente, y después a otro que era Cambayá, Javier Cambayá. Y con él, dice, con ellos, destaca que descubre en Arcos lo que denomina, comillas, las complejidades expresivas del flamenco. Le despierta un interés más netamente pautado después en la poderosa confluencia gitana del barrio jerezano de Santiago, al que se referirá a continuación con ya nombres concretos de artistas. Tuvo la suerte de conocer a tío José de Paula, a tío Gregorio Borrico, a Fernando Terremoto, a Sordera y a Nica la Pliñaca, a la que dedica pues media página por lo menos del libro de memoria. Insisto, sería muy jugoso leerlo, pero no tenemos demasiado tiempo. Y bueno, por no desmentir al maestro Ríos Ruiz, Jerez ciertamente estará muy presente en su etapa posterior flamenca, como productor, como aficionado y por supuesto a través de las francas y leales amistades que mantuvo con algunos de sus artistas. Manuel Soto Sordera de forma especial. Hasta donde sí. Después me he atrevido a describir un poco qué es lo que define la obra flamenca de Caballerona, la obra teórica, digamos, la de investigación. Es un término que se ha usado estos días aquí para diferentes cometidos. El compromiso. Compromiso. Yo creo que fue un hombre comprometido con todo y con el flamenco no iba a ser menos. El compromiso es algo que se extiende por todas, despliega por todas las actividades que se desarrollan en este mundo del flamenco. Y por supuesto en todas sus otras actividades, pero en el flamenco fueron muy importantes por la fecha en que se producen, y me explico. Él empieza a publicar de flamenco están ahí, en 1953. En esa época, la verdad era heroico publicar del flamenco. El flamenco estaba muy denostado. No es hasta 1954 que se edita la primera antología del arte flamenco que dirigió para el sello Hispavox el tocador Perico, el del Lunar. Que por cierto, esta antología se publicó primero en Francia, y se luego en España. Allí en Francia le dieron un premio. También en 1955 se publica el libro Flamencología del escritor hispano-argentino Anselmo González Jiménez. Un año después se crea el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
y otro año después, 2 años después, la cátedra de flamencología de Jerez, flamencología y estudios folclóricos andaluces de Jerez, en cuya fundación Caballero Bonal participa, desde el principio, es de los fundadores. Asistimos desde ese mediado del siglo XX a un movimiento de revalorización del flamenco, y yo siempre añado de dignificación, y es muy importante. Parte siempre estos movimientos de un análisis pesimista que enlaza quizás con el análisis pesimista que hacía Falla, ¿no? En su primer libro del cante flamenco de 1953, concluye diciendo que el cante andaluz atraviesa ahora, justo es decirlo, por unos momentos de franca decadencia. Es propio. Siempre, el flamenco yo siempre digo que el flamenco es un superviviente porque lo han matado de veces, Dios mío, y tiene la fuerza de un superviviente. Pero bueno, era normal, estaba en un periodo de decadencia y inicia una etapa. Y en esa etapa de revalorización y dignificación cobra un papel muy importante una serie de intelectuales. Vamos a ver, yo siempre le he dado mucho papel a estos intelectuales porque quizás me marcaron en mi época de estudiante y a pesar de la penuria económica me hacía con sus libros y aprendí mucho de ellos. Era un momento muy pionero. En fin, todo es muy revisable. De todas formas, cuando se reeditó el archivo del cante flamenco, lo que llamamos el archivo Vergara, en 2011, yo todo iluso, una entrevista telefónica con Caballero Bonal sobre el archivo, le dije, usted, junto con otros compañeros y tal, pues, formaron parte de un movimiento, y me dijo, ¿qué va, joven? ¿Qué va? Yo ya no era joven, pero bueno, ¿qué va? Y me dijo, en realidad no fuimos tantos, fue un contado grupo de poetas y escritores porque en otros muchos existía un cierto rechazo, producto sin duda de una mala educación cultural. Se identificaba al flamenco como una vida tabernaria o prostibularia. Pero bueno, el caso es que en su misma generación no nos podemos olvidar del citado Manuel Ruiz, de Fernando Quiñones, de Félix Grande o el poeta cordobés Ricardo Molina, que ya creo que podemos pasar a la siguiente, a esta diapositiva, en la que se ve a Fernando Quiñones, es la izquierda del segundo, tomando notas, se ve a Caballero Bonal también, y esto es de 1964, de la Semana de Estudios Flamenco de Málaga, donde por cierto le dieron el premio a Fernando Quiñones por su libro de Cádiz y su cante. En fin, pudo haber más autores, por ejemplo, de la generación del 50, yo no soy muy de literatura, es José Ángel Valente, ¿no? José Ángel Valente ha sido un estudioso del flamenco muy interesante. El caso que dejaron estos autores un legado bibliográfico muy revisable, quizás con más pasión que otra cosa, porque es curioso, ninguno de ellos se dedicó a la investigación, todos tenían su trabajo y sus labores y sin embargo se interesaban por el flamenco. Y hay quien piensa que dejaron más pasión y literatura que otra cosa, pero yo creo que su labor fue muy, muy importante y literatura la dejaron muy buena. Eso por supuesto, y el flamenco le tiene que estar muy agradecido a todos y especialmente a Caballero Bonal. De todas formas, Caballero Bonal parecía curarse en salud cuando, recurriendo a Menéndez Pidal, en la introducción al archivo del cante flamenco Vergara, rescata una cita del maestro Menéndez Pidal. Dice, donde no llegan los datos, hay que aventurar las hipótesis. Eran los 60. Después, pasamos a ver sus publicaciones, sus estudios y publicaciones. Hay que citar este primer libro de 1953, El cante andaluz. Hay que citar El baile andaluz de 1957, con una salvedad. Cuando cumplió los 80 años, yo regentaba una página semanal de flamenco
en Diario de Cádiz, y se me ocurrió, a modo de regalo, rescatar estos libros. Me llevé una reprimenda. El autor no quería que se hablara de estos libros, me dijo que no lo volviera a hacer. Ya después hay que irse, 10 años después, a 1900, que se trataban de encargos editoriales. Y más bien eran publicaciones enfocadas a los turistas, que ya los sabía, los empezaba a ver. Hay que esperar 10 años hasta que yo creo que su obra capital, la introducción al archivo del cante flamenco, su obra capital desde el punto de vista teórico. Porque ahora veremos que ahí desgrana todo lo que ha aprendido en la grabación del archivo, ahora lo veremos. Aparte de que el martes ya de toda esta periodicidad también habló José María Velázquez Garcelo, con lo cual, y seré breve. Después está Luces y sombras del flamenco, un libro que es absolutamente de culto hoy día. Si buscáis en internet se pagan dinerales por él, porque marcó época, tenía unas fotografías, lo hizo con las fotógrafas de Colita, una fotógrafa catalana que se llamaba Isabel Estema Hernández, hace poco, cumplió 90 años, y le hicieron una entrevista en El País, y vaya personaje, impresionante. También escribió la memoria, el prólogo de la memoria del flamenco de Félix Grande y la introducción a la obra Cantejondo de Pierre Lafrac. Hay 3 obras que yo no he localizado, ni está en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco ni nada. Hay una del 63, Cadet Jerez y Los Puertos, otra que es Andalucía, con fotografías de Ramón Massats, y una cosa que me encantaría leer, una ponencia que leyó en noviembre de 2001 en el Congreso Internacional Lira Mínima Oral 3, celebrado en Sevilla, y se encuentra integrada dentro del libro de la canción de amor medieval de las Oleares, profesor Manuel Albal in Memoria. Constituye una muestra de su constante preocupación y compromiso con el flamenco a través de la reflexión y la investigación, y esto lo digo sin haberlo leído, solamente me repito a Gutiérrez Carbajo, a las actas, donde se ocupa extensamente de ello. Y después volveremos a ese tema con lo de su carácter letista. En fin, hay que destacar de esta obra, de estas publicaciones, principalmente el rigor, también el compromiso, como ya dijimos, su carácter pionero, que les culpa de determinadas cosas, y poco más. Para mí son muy importantes, con el tiempo han quedado como obras de culto. De Luces y sombras es curioso, ya digo que es una obra muy cotizada actualmente. Él no tiene una valoración no merece mayor valoración. En sus memorias dice que es en realidad un texto sin demasiadas pretensiones, más bien un compendio, un manual sobre las encrucijadas artísticas y la historia social del cantejondo. Y agrega, la verdad que no añade nada nuevo, ni era ese mi propósito, aunque tal vez pudieran rastrearse por ahí algunas pistas culturales aprovechables. Es simplemente una guía útil y, eso sí, bien trabada documentalmente y supongo que inmunizada contra la ínfima literatura producida en esos arrabales temáticos. Estoy plenamente de acuerdo. ¿Por qué creo yo que no le da demasiada valoración? Pues porque pienso que el autor tenía ya colmadas sus aportaciones flamencas con la elaboración del archivo del cante flamenco, que junto con las grabaciones supone también una reflexión, un libreto que siempre es interesante leer, aunque todo esté superado, todo puede estar superado, pero es interesante leer. En fin, ya lo dijo José María el otro día cuando citaba que él en sus memorias dice: no pocas conjeturas se hicieron certeza, sobre todo a partir
de la fijación tajante de esa línea divisoria entre el flamenco genuino y las imposturas y añegazas andaluzas de exportación. Aparte de eso, el libreto ese constituye una especie de diario viaje en torno al complejo mundo moral y material del flamenco, prestando una atención primordial a la experiencia vivida durante la búsqueda de fuentes y la concreta realización de las grabaciones. Y aquí está la faceta de recopilador, otro encargo que tenía para hoy. Él hace una labor durante varios años de rastreo, de búsqueda de fuentes, de búsqueda de autores, de cantadores, y los sigue, y los graba. Y después edita 77 cantes, etiquetados por categorías y variantes de las mismas. Era una época de muchas antologías, pero esto es que era distinto. Él va a los sitios, va a las ventas, va a los patios y los graba allí. Con acompañantes como Antonio Mirena, Fernando Quiñones, José María Velázquez Gastelu. Yo, cuando se reedita el archivo en CD, y lo llamo para esa entrevista que he referido, me dice que si de algo está orgulloso en su actividad flamenca es de haber grabado a aquellos viejos, que no habían grabado ni iban a grabar más probablemente, porque ya eran mayores. Además lo dice así. Y lo que es más importante, recoge una tradición que se estaba perdiendo en las voces de lo que eran sus depositarios, viejos que en ese momento no habían grabado nunca. El tema de los registros tuvo además una traslación visual en la serie de radio y televisión española Rito y Biografía del Cante, entre otros, José María Velázquez Gastelu. El orgullo y la importancia que le da al archivo del cante flamenco Javier Bonal se traduce en que le dedica páginas y páginas en sus memorias. ¿No lo podemos leer? Yo me gustaría ahora dar un salto, porque se nos da el tiempo, y desvelar una faceta que no es desconocida, pero a lo mejor no lo suficientemente conocida. Digo que no es desconocida porque cuando en abril de 2013 iba a recibir el Cervantes un día antes, el crítico y experto de músicas Diego Manrique le dedicó su columna semanal en El País bajo el título El disquero desconocido, desvelando sus actividades al frente del sello Ariola y el subsello Pauta que él creó de 1972 a 1978. Tampoco en su memoria le da mayor importancia al tema. Es muy curioso, como que no. Le dedica apenas un párrafo y no habla de su producción en flamenca, sino que dice, intervine en la edición de disco de Luis Eduardo Aute Serrat interpretando a Benedetti, María del Mar Bonet, Luis Jack, Rosa León, Vainica Doble, Maciel cantando a Bertolt Brecht, Paco Ibáñez, además de diversas antologías de canciones populares sefardíes, mallorquinas y gallegas, y otras grabaciones especiales de flamenco y teatro clásico castellano. Una vez comentaba yo con José María Velázquez que qué barbaridad. Es decir, la actividad que hizo, la cantidad de discos que grabó en 6 años, probablemente más de medio centenar. Ahora veremos su función en los discos flamencos. Pero después iba a casa y tenía 5 hijos y escribía una barbaridad. A mí esa capacidad me desborda. Pero bueno, me centro en las grabaciones flamencas porque de ellas apenas habla. Fueron una barbaridad. Yo he encontrado en el Centro Andaluz de Flamenco 30 y tantas. Pero faltan algunas, porque por ejemplo hay de algunas antologías, hay por ejemplo la 4 y la 5. De otras está la 3 y la 5, luego falta la 1, la 2 y la 4, y así, ¿no? Es decir, que debieron ser más. Pero
por alguna razón que la documentalista, nuestra querida documentalista Ana Tenorio Notario, no comprende, cuando han hecho adquisiciones o han recibido legaciones, pues alguien no lo tenía completo. Sería muy largo contar a quienes grabó. Yo destacaría los discos de Mairena, que fueron muy importantes, los cantes festeros de Antonio Mairena y Antonio Mairena y el cante de Jerez, los 4 que le produjo a Sordera, a Manuel Soto Sordera, los de Agujeta, Turronero, Gerena, muy importante, Diego Clavel, Romerito de Jerez, Pepe Daranto. No sé si Romerito volvió a grabar alguna vez, aparte de esta, y mira que es importante, aparte del disco Cantar Jerez. Y ahora os cuento una cosa, me voy a saltar un mogollón de diapositivas, la veremos ahora al final. Os voy a contar una cosa que cuando yo estuve aquí hablando de esto por un viaje literario que organizó Amalia Vilches con la autora. Uy. No sé, porque ha estado tiempo parado. Ciérralo y vuelve. Bueno, voy yo hablando mientras tanto. Lo conté. Hay una cosa, cuando José Manuel Caballero Bonal falleció, yo lo conté en El País y mucha gente le sorprendió, porque no era muy conocido. Y es que en todas las ediciones de los discos de flamenco, él no solamente se encargaba de la producción, sino que escribía la mayoría de las letras que cantaban los cantadores. Con lo cual, hay aficionados que dicen que si alguno de esos cantadores sabían lo que cantaban, ¿no? Eran textos muy comprometidos, a veces era el tiempo, Gerena, ¿no? Pero Sordera también cantaba lo mismo, ¿no? Y hacía las letras, hacía la producción, escribía las contraportadas, unos textos que según José María funcionan como, esto también está en las actas. Esos textos, dice José María, nos encontramos con una rica muestra antológica de breves pero sustanciosos artículos sobre el flamenco y su mundo, a través de la pluma de uno de sus degustadores y conocedores más serios y de más rica experiencia. Bien, hacía todo eso y lo que no se conoce del todo porque él usaba un seudónimo, diseñaba la portada de los discos. Este de Manuel Soto Sordera, si veis abajo a la derecha pone guitarra Paco Cepero, técnico de sonido, fotos, maqueta, Julio Ramentón. Julio Ramentón no era otro que José Manuel Caballero Bonal. Cogió el apellido de su abuela paterna, Obdulia, ¿no? Ramentón, de Camagüey, y siempre le interesó mucho esa rama suya familiar. Y firmó. Los que entienden de estética y demás les llama mucho la atención que frente a la tendencia de la época, que era el papel couché y los gastos de los artistas, tal y cual, él, y vamos a ir viendo algunas de las portadas, utilizaba arte contemporáneo, papel mate. Aquí no pone que sea el diseñador porque hay sí, diseño Julio Ramentón y la pintura de la cubierta es de Gonzalo Ortega. Son muy originales, como pueden ver, todas estas portadas. Llevan su texto. Ahí tenéis La raíz del grito, un disco con pintura de Guinovart. Las letras, J. Manuel Caballero. Hay una pequeña confusión. Aquí está Moreno Galván, Francisco, retratando a Mairena. Otro texto,
agujetas. Aquí, esta pintura que va con el disco de Sordera es de Pepe Caballero, pero no es de Caballero Bonal, es un pintor que se llamaba así, que está recogido en el examen de ingenios. Eso me ha sacado de dudas. Pero veis, diseño Julio Ramentón. Aquí, esto es muy característico de la antología. Los negativos, velados y demás. Podéis ver varios. Antología de las Oleares, la Hay de la Seguirilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Julio Ramentón, el diseñador, un aspecto más de la versatilidad de nuestro autor. Y terminando ya, nos centramos en su faceta como letrista. Ya he dicho que escribió muchos. Yo creo que hay una asignatura pendiente de rescatar todas esas letras. Yo, a ver si me pongo Leixo Való y me pongo. Pero de verdad que sí, las letras y los textos también, ¿no? Vamos a ver, el disco debut de José Mercé, Bandera de Andalucía, era de lo suyo. Hubo dos muy importantes de Lebrijano, Encuentros y Tierra, que tiene un carácter épico y demás sobre el descubrimiento. Vamos a ver, una cosa sobre las letras de Caballero Bonal. El otro día también comentaba con Pepa. Entre los flamencos solemos decir que una letra nueva de un autor contemporáneo es buena si no se nota que es contemporánea, si te crees que es antigua, si funciona en el cante. Porque, vamos a ver, una soleada de 3 versos, 8 libros, 8A, 8 libros y 8A, pues, eso lo hace cualquiera, un niño, pero que funcione en el flamenco, eso ya es otra dimensión. Para eso hay que conocer la acentuación del cante, la métrica del cante. Hay que haberlo vivido. No solamente basta con los conocimientos métricos, cultos del autor, que los tenía de sobra, sino que hay que conocer el flamenco. Y en este caso, la verdad, funcionaba. Yo, si alguien es capaz de encontrarlo, recomiendo esta obrita que se publicó hace 2017, me parece, aquí en Jerez. Es una obra, creo que es novenal, pero que se ha encontrado por ahí. La iniciativa fue de Mario González, la coordinó José María Velázquez Gastelu y seleccionó todos los textos. Y los textos los cantan nada más y nada menos que David Lago, Macanita, Vicente Soto Sordera, Jesús Méndez, Manuel Moneo, que en paz descanse, María José de Santiago, Isabel Jordi. Yo lo estuve escuchando ayer y antes de ayer. Y la verdad, cómo funcionan esos textos. Pero insisto, la preocupación fue más allá de la práctica. Él investigó en ese texto, esa ponencia del Congreso Lira Mínima, siguiendo a Gutiérrez Carbajo, que hace una reseña de varias páginas en las actas. Vemos que ha repasado a todos los letristas que ha habido del flamenco, desde Demófilo. Bueno, estoy empapando. Y eso es una muestra de una preocupación importantísima, de su capacidad de investigador, ¿no? Y por último, no se puede dejar de pasar, ya para terminar, que él fue un aficionado de verdad y lo vivió. Ya lo leyó el otro día martes José María Velázquez Gastelu, cuando contaba que era dado a darse una patadita por bulería, pero que durante un tiempo le dio por cantar la copla de Guerrero y Ardavín que había grabado por bulería La Niña de los Peines en 1935.
decía: cuando voy a los bailes del Duque de Osuna con el miriñaque de Rico More, oigo que murmuran, no existe ninguna que tenga tal clase y tal lindos pies. Es decir, él lo vivió. Y quizás prueba de que lo vivió y de que era un amigo, uno más entre los flamencos, como yo titulé lo que escribí cuando falleció. Yo titulé, me titularon después. Titularon de otra forma muy rara. Pero eso son cosas del periodismo. Mire, aquí lo tenemos en 1954 en el homenaje a Pastora Imperio, en Málaga. 1954. Aquí, como vimos en la Semana de Estudios Flamencos de Málaga, aquí con esa mirada tan sugerente con la chunga. Hay más fotos de él con la chunga. Aquí lo vemos con Francisco Moreno Galván, José Meneses, que está a la derecha, Diego Clavel a la izquierda. Esta foto está datada en Madrid en el 72. El 72 también aquí en Jerez, en una bodega, creo que es el Consejo Regulador, porque es San Ginés, se ve ahí, con Antonio Mairena, y aquí con Juan de la Plata y José María Moreno Galván. Creo que es José María, no es Francisco. Aquí en la boda del niño de José Meneses, en la Puebla de Cazalla, con Talega, Antonio Mairena y Acal, Miguel Acal, mi primer maestro del periodismo flamenco, en la voz de Guadalquivir de Sevilla. Y las dos personas que lo han citado, aparte de Pepa, su mujer, es su médico y la señora de su médico, que no sé cómo se llama. Y aquí en plena fiesta, con con Manuel Soto Sordera, Diego Clavel, un Moreno Galván puede ser Francisco, tal vez, y aquí lo tenemos, al maestro. Aquí con dos flamencos envidiables, Pedro Peña, al que admiro muchísimo, y no digamos, es José María. Verás que Gastelú tan joven ahí en Doñana. Otro, por cierto, otro de sus amigos que está en examen de ingenios y está también en las memorias fue Antonio Gades y le produjo el Fonteo Bejuna. Le escribió los textos, perdón. Aquí lo vemos ya un poco más mayores los dos. Aquí entregando el premio Calle de Alcalá, que se le otorgaba a los flamencos residentes en Madrid y que por fin consiguió Paco Cepero un año. Ya sé por qué digo lo de por fin. Esta creo que es su última foto con un flamenco. Comentaba con Pepa el otro día que hay un momento en que deja de salir. Esto es de 2008, ya tenía 80 años. Y está con Juan Peña, que de tan grato recuerdo. Y esta es anterior, pero me ha parecido que era la mejor para terminar la selección fotográfica, porque está con esa familia a la que él tanto apreciaba, con la familia Soto, con los Sordera. Está Merced, muy jovencito, está José María Velázquez Gastelu, Vicente, Patriarca, está Tomatito. Y aquí a esta parte, que supongo que será su derecha y mi izquierda, está Enrique Soto y Joselito Sordera. Enrique Soto, para mí, bueno, un cantador impresionante, como lo es Vicente. Joselito es un gran artista. Creo que de los varones falta el Bob, que en paz descanse también. Y bueno, yo diría que eso es todo. Si este disco entrara aquí, os ponía un poco de música, pero no sé por qué no entra. Porque había traído un ejemplo. ¿Tiene disco ahí? Ah, pues entonces vamos a ponerlo. Yo no quiero hacerle sombra a mi buen amigo Ismael, que es el encargado de ponerle música a la tarde, que es un gran guitarrista y conocedor de la obra. Pero yo escuché
escuchando esto estos días atrás, dije, ¿y por qué no me llevo el disco? Vamos a ver qué nos dice. Sí, sí, ya podemos cerrar, ¿no? Podemos escuchar, mira, hay una cosa muy bonita que no es flamenca, pero es preciosa. Es una canción que se llama Zotea, de María José de Santiago, es del corte 7. Porque se escucha muy bien el poema. Hay que agradecerle a María José de Santiago que lo diga también. Pues dándole la flechita. Sí. Perdona, le pedimos perdón a Jesús Méndez que lo hemos cortado. Yo me he traído mi disquetera y todo. No es flamenco, lo canta María José Santiago, pero el poema es precioso. De vez en cuando, sin saberlo. Por ejemplo, en la ciudad solar que se veía desde aquella azotea de la infancia, tentadora ciudad flameante en los celestes mástiles del tiempo, mientras iniciaba en la vida la aventura de descubrir el mundo a escondidas del mundo. Allí subsisto y aunque no esté allí, perduro entre la devastación de esa azotea, de esa azotea que reconstruyo cada día
Bueno, que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Una bonita forma de terminar una exquisita historiografía de la vertiente más flamenca de Pepe Caballero. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna aportación. Si no, allí una. Me gustaría, no sé si saben qué opinión tenía José Manuel Caballero Bonal de Camarón. ¿Qué opinión tenía? Sí. Pues la verdad es que no hay testimonio de... Yo no he encontrado nada de él sobre Camarón. Él, por ejemplo, en Examen de Ingenios, el libro este, hay 5 retratos flamencos y son de Antonio Mairena, La Niña de los Peines, Paco de Lucía sí, es contemporáneo de Camarón, Agujetas y no me acuerdo de quién más. 5. No tengo ni... Me pillas totalmente. No tengo ni idea, la verdad. No sé si Juliano podría decir algo. A ver, me pillo un poco los dedos. Él no hablaba mucho lo conoció de muy niño a Camarón y le pareció un personaje maravilloso, le pareció que cantaba estupendamente y le ayudó también porque le presentó a gente, pero después ahí hubo un mutis, él no quería decir, a veces era un poco purista con el asunto del flamenco y no sé, alguna cosa de Camarón creo yo que no le convenció demasiado. No es que hablara nunca mal de él, al contrario, decía que era un cantador estupendo, pero ahí ya no hablaba más, entonces tampoco sé muy bien, no era de sus preferidos, digamos, pero tampoco es que hablaba No, mal de porque él. yo no me he encontrado nada Sí. referente a él. Y mira que sigo la obra flamenca de Caballero de eso desde que era estudiante, ¿no? Como quien dice. No, pero vamos, no podíamos encontrar voz autorizada para responder a tu pregunta. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues lo dicho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dejamos 5